Paz de Cristo, hermanos, buenas noches a los que nos escuchan. Primeramente le quiero dar gracias a Dios que me permite una vez más dar este estudio. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos permites un día más de vida, un día más de que estemos aquí, Señor. Permíteme compartir tu palabra, que me pueda ayudar a entender, Señor. También te pido oraciones por mis hermanos, bendícelos, especialmente por la hermana Melissa. Ayúdala, Señor, en esta situación, que dé a luz a su hijo con toda bienestar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, esta noche yo le titulé a mi estudio Señales antes del fin. Y está basada, vamos a leer en el capítulo 24. Y vamos a comenzar en Mateo 24, desde el 3 hasta el 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús. Les dijo: Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas al que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dice el 14: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, quiero hablar de esto porque estudiando yo esto, aquí el Señor Jesucristo nos da 6 señales antes del fin. ¿Y cuáles son las 6? La primera dice: mirad que nadie nos engañe. Él sabía que íbamos a ser engañados. Entonces lo primero que nos dice en el versículo 4, mirad que nadie nos engañe. ¿Y cómo podemos prevenir de que nos engañen? Leyendo su palabra. Por eso es muy importante leer la palabra, pero bueno, vamos a hablar eso más tarde. La segunda, guerras y rumores de guerras. Y si ustedes se dan cuenta, nada más leyendo las noticias, prendiendo la televisión, nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo entero. Especialmente los últimos 2-3 años han sido tremendos, terribles, porque, bueno, comenzando del 2019 con la pandemia, y pareciera que de ahí se formó una bolita de hielo y viene rodando con más y más y más potencia. Esa es la segunda. La tercera, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Hoy día,
Hoy día leí que en la isla La Palma hubo 16 terremotos. Hoy día, 16 terremotos en esa isla. Ya sabemos lo que está pasando. Pero bueno, de eso no se trata mi estudio. Pero aquí dice, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ese es el tercero. El cuarto, los cristianos seremos perseguidos, matados. ¿Qué es lo que está pasando en Afganistán, en Norcorea, en China? Aún aquí en Estados Unidos hay mucho odio hacia los cristianos. ¿Y qué cosa es un cristiano? Un cristiano es seguidor de Cristo y eso es lo que somos. Eso es lo que soy yo. Yo sigo a Cristo. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que vamos a ser perseguidos. Sí, aquí en Estados Unidos casi no se mira, pero sí lo hay. En otros países sí lo hay y son... ¿Por qué tienen la iglesia subterránea? En cuevas, donde el gobierno no sabe. ¿Por qué? Porque son perseguidos. En China hay iglesias en las cuevas, en Norcorea, también en Afganistán. Ahora todo lo que pasó en Afganistán salió todo eso. Entonces la palabra de Dios se está cumpliendo. Ok, esa es la cuarta. La quinta, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuántas nuevas religiones hay y por haber? Se han levantado muchísimas falsos profetas y han engañado a mucha gente, aún a los cristianos. Aún a nosotros nos puede pasar eso. Okay. Y la sexta, dice el número 14, 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ok, ahí quiero pararme un momento. Desde que comenzó la pandemia y cerraron las iglesias, yo creo el enemigo le dio mucho gusto haber pensado, bueno, ya no van a alabar a Dios porque las iglesias van a estar cerradas. Pero ¿qué es lo que pasó? Pasó algo tan bonito y tan interesante de que muchos pastores, incluyendo a mi pastor, que empezamos a tener los cultos en la casa y a pasarlos por Facebook. Y no nada más eso, hay muchos que ahora sí, yo puedo decir que el evangelio está llegando en todo el mundo. ¿Por qué? Por medio del YouTube, por medio de Facebook, por medio de todas las plataformas que puedan haber. Muchos pastores se han aventado y todavía siguen haciéndolo. Aún la iglesia que ya está abierta, que pueden tener cultos, pero siguen teniendo estudios. Conozco una iglesia y sí, a nosotros nos pasó también que mi esposo le predicaba a las bancas y muchos pastores así lo hicieron. Iban a la iglesia con un miembro o dos miembros y predicaban a las bancas. Pero pasó algo muy interesante, que por medio de esos medios se extendió, se predicó el evangelio y ha llegado a muchos hogares. Yo puedo decir miles y miles de hogares que han llegado. Ha llegado el evangelio y eso se está cumpliendo. Entonces, estas 6 señales del fin están en el capítulo 24. Usted lo puede leer. Ahí todo el capítulo 24 nos explica paso por paso. Ok, ahora, nosotros los cristianos, ¿qué debemos de hacer en estos tiempos? Estos tiempos son los finales. En mi opinión, estos tiempos son los finales. ¿Y qué debemos de hacer nosotros los cristianos en estos tiempos tan malos? Yo los comparo hasta peores que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros los cristianos? La palabra de Dios nos enseña muchas cosas.
Y en mi opinión, tenemos que crear 7 hábitos. Un cristiano tiene que crear 7 hábitos, mirarnos primeramente dónde estamos ahorita y cambiar. La primera, tener una vida de oración, constantemente una vida de oración. Y muchos tal vez tengan el concepto, bueno, yo no puedo ir a la iglesia todos los días para orar. No tiene que ir a la iglesia para orar. Puede orar en su casa, puede orar en el camino al trabajo, puede orar en la oficina. Orar quiere decir platicar con Dios. Yo lo miro así. Yo platico con Dios como si fuera mi mejor amigo, en donde quiera que esté. Pero tener una vida de oración, haga usted el propósito de, en su casa, tener un lugar dedicado a Dios. Comenzar el día con una oración a Dios, platicar con Dios y terminar el día con una oración a Dios. Todos los días, así como respiramos, así también debemos de orar. Porque yo por mí no puedo vivir sin el aire. Y así debemos de cambiar nuestra mentalidad, crear un hábito de oración todos los días. Sí es posible. ¿Ok? El segundo, tener fe, tener confianza en Dios. ¿Qué nos dice Proverbios 3, capítulo 3, el 5 y el 6? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus verdades. Fíate de Jehová, no en ti mismo, no en el gobierno, no en tu familia, no, porque todos somos pecadores y alguien siempre nos va a quedar mal. Entonces tenemos que poner la confianza en nuestro Dios. ¿Y cómo sabe un cristiano que tiene confianza en Dios? En mi opinión, no se preocupa de nada. Duerme uno tranquilo. Nada más nos ponemos en las manos de Dios, que se haga su voluntad. Sí, vamos a pasar por pruebas, tribulaciones, la misma palabra nos acaba de decir. Pero si confiamos en Dios, si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, vamos a salir adelante. Que en otro estudio había comentado, a veces tenemos el malentendido de que piensa uno que ya haciéndonos cristianos ya no vamos a tener problemas, ya no vamos a tener tribulaciones. No es verdad. Vamos a seguir con problemas, vamos a seguir con tribulaciones, vamos a seguir pecando, vamos a seguir cayendo. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a levantar y a pedir perdón y seguir adelante. Así también el cristiano hoy. Tenemos que seguir adelante. Ok, número 3. Meditar en la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmos 119, 105? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios nos va a guiar. ¿Cómo se usa una lámpara en un cuarto oscuro? Para guiarnos a donde vamos. Así es la palabra de Dios. Y luego también en Salmos 119, 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, tenemos que meditar en la palabra de Dios constantemente. Y sí, yo sé, pues, tenemos que trabajar. Pero así como tomamos nuestro tiempo para comer, tomamos el tiempo para dormir,
también tomemos el tiempo para leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Y si no la entendemos, buscar diferentes versiones, buscar leer todo el capítulo, no nada más llevarnos por un versículo, tenemos que leer todo el capítulo. Y si no la entendemos, entonces preguntemos. Por eso es importante de ir a la iglesia, porque si no entiendo yo algo, le voy a preguntar a un hermano o al pastor o al ministro. A mí me fascina sentarme alrededor de ministros, de pastores o de una persona que sabe más que yo de la Biblia para preguntarles, para saber más. De eso se trata, de meditar en la palabra de Dios. Número 4. Obedecer a Dios. ¿Y cómo voy a obedecer a Dios? La palabra de Dios es tan llena. Vamos a ir a Deuteronomios. Aquí nos dice, Deuteronomios 27, 10, dice: Oirás pues la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, tenemos que obedecer a nuestro Dios. Andemos en un nivel más alto. ¿Y qué quiero decir con esto? No me refiero de que nos creamos más que los demás, no. Al contrario, seamos más humildes, pero andar en un nivel más alto, más cerca de nuestro Dios. Ese canto que dice, ¿cuál es el lugar más alto? Estar a los pies de Jesús. Entonces, todos estos puntos van de la mano. El orar hacia Dios, el platicar con Él, es humillarnos, es obedecer a Dios. Entonces, tenemos que obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Número 5, depender del Espíritu Santo. Miren lo que dice Efesios 5, 18. Aquí nos habla del Espíritu Santo. Y así tenemos que ser nosotros. Mire, dice Efesios 5, 18. Dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos pone un alto cuando vamos a hacer algo negativo, cuando vamos a pegar o cuando vamos a hacer algo malo, o cuando vamos a decir algo malo, o vamos a hablar de alguien mal. El Espíritu Santo como que nos calla, nos dice, no, eso no se hace, eso no se dice. Yo lo puedo sentir. Entonces hay que guiarnos, dejarnos guiar del Espíritu Santo. Dios, nuestro Señor Jesucristo nos mandó el Espíritu Santo a nosotros los cristianos para que nos guíe, para que sea una lámpara en nuestro camino también. ¿Ok? Número 6. Dar a Dios y ayudar a los demás. ¿Qué dice Lucas 6:38? Y yo no quiero que lo tomen a mal esto, porque mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque todo lo que quieren es mi dinero. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Miren lo que dice Lucas 6:38. Dar y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosada, darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volveréis a medir. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno da a manos llenas, y no nada más estoy hablando de dinero, sino también de nuestro tiempo. Yo me acuerdo que al principio de la pandemia, pues todo era nuevo para nosotros, pero le decía a mi esposo, ¿qué podemos hacer?
y nos juntamos, nos empezamos a agarrar mandado y llevarlos a las casas. Enseñé a mi hija a coser y hicimos máscaras y se las llevamos a sus casas, las mandamos por correo. Luego nos juntamos con otra iglesia y empezamos a dar dispensa, a ayudar a la gente. Mira qué bonito se sentía dar a la gente. Entonces no nada más se trata del dinero, de dar, sino del tiempo, de orar. Si alguien nos pide la oración porque están enfermos o necesitan algo, entonces tenemos nosotros que dar nuestro tiempo. De eso se trata, darle a Dios y ayudar a la gente. Eso es un cristiano para mí. Y la última, el número 7, es perdonar. Tenemos que perdonar a otros. Y no nada más a otros, sino que a veces perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Cometemos un error y nos estamos haciendo menos constantemente. Entonces, cuando perdonamos, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Pedro le dijo, bueno, lo vamos a leer para que miren lo que Pedro le preguntó al Señor Jesucristo. En Mateo 18, 21 al 22, y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Y qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, tenemos que aprender a perdonar al que nos haya humillado, al perdonar al que nos haya ofendido, al que nos haya hecho un mal. Hay que perdonar, hay que amarlos. Si a nuestro Señor Jesucristo, si de veras nos ponemos a pensar lo que Él hizo por nosotros, le pegaron, lo escupieron, lo dañaron, o sea, Él sufrió demasiado. Y Él perdonó. Él lo hizo por amor. Él lo hizo porque Él quiso. Entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar. Entonces, en un resumen, los voy a leer 7 hábitos que tenemos que hacer nosotros los cristianos. Primero, nuestra vida en oración tiene que ser más plena, o sea, practicar la oración más. Tener fe, tener confianza en Dios, meditar en su palabra, obedecer a Dios, depender del Espíritu Santo, dar a Dios y ayudar a los demás. Y el último, perdonar a los otros y perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son los últimos 2 mandamientos que Jesús dio? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Con esos 2 mandamientos que nuestro Señor Jesucristo se resume todo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Es el primero. Y el segundo, amar al prójimo. No importa lo que haya hecho. Y sí, somos humanos, nos duelen las cosas que nos hacen, pero si Dios los perdonó, nosotros tenemos que aprender a perdonar también. Espero que me haya hecho entender, que me hayan entendido a los puntos que yo quiero llegar, que mi estudio di, pero de las señales del fin, hermanos, pues solamente nos queda a nosotros los cristianos practicar los 7 hábitos en la vida cristiana. Y que Dios haga su voluntad. Que estemos listos porque Él viene pronto. Ahora las señales ya son casi palpables, las podemos casi tocar.
Y yo sé que mucha gente dice, bueno, es que desde que mi abuelita era cristiana, iba a la iglesia, decían eso, que Cristo viene y nada pasa. Ahora sí está pasando muchas cosas, lo podemos mirar, los podemos, nada más métase a YouTube o prenda la televisión, las noticias, todo esto está pasando, todo esto es real, ahora sí están pasando. Y lo que más me da mi lástima es de que hay muchos cristianos que todavía están dormidos. No miran en realidad lo que está pasando hoy en día. Nuestro Señor Jesucristo ya no tarda en venir. Ya no tarda y tenemos que estar listos. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que tener ánimo. Pase lo que pase. Y créanmelo, yo entiendo cuando dicen, pues es que tengo yo muchas tribulaciones, es que tengo yo muchos problemas. Y pareciera que Dios no me ayuda. Créanmelo que el mes de septiembre para mí y mi familia fue devastador. Perdí a mi hermano por el COVID. Mi familia estuvo muy enferma. Mi nieto de apenitas de un mes también estuvo muy enfermo. Pero Dios nos ayudó y salimos adelante. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios. Preparando esta lección, estudié y me di cuenta de que los tiempos de Sodoma y Gomorra no fueron tan malos como lo que están ahorita. Créanmelo. Y estoy preparando un estudio de eso. Con la ayuda de Dios, el estudio que viene voy a enfocarme en eso. Pero por la pura misericordia de Dios, seguimos respirando. Espero, hermanos, o el que escuche este estudio, acérquese a Dios. Dios es la única esperanza. No yo, no el pastor, no el ministro, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y con eso termino. Dios les bendiga mucho. Amén.